El camino real. En provincia suele oscurecer más temprano, debido a que casi no hay postes de luz. Los habitantes de los pequeños pueblos deben aprovechar mientras el sol los ilumine para hacer sus quehaceres e incluso regresar a sus casas. Después todo se vuelve oscuridad y penumbra entre los viejos caminos que comunican un pueblo con otro. Cuentan por aquí que Columba, una muchacha joven e incrédula de un pueblo escondido en las faldas de los cerros del Estado de México, decidió ignorar las advertencias de su madre. Muy temprano salió de su casa con su pequeña hermana en brazos. Se dirigía a la plaza municipal para vender flor de calabaza, requesón y otras cosas. Ahí estuvo todo el día. La jornada fue larga y poco productiva, pues no había vendido casi nada. Sus hermanitos tenían que comer y no podía regresar sin nada entre las manos. Se quedó un poco más después de que el resto de los vendedores alzaran sus mercancías, así que mientras unos ya estaban casi de regreso en sus casas, ella apenas recogía su puestecito para ir encaminándose a la salida del centro. Ya estaba atardeciendo y dentro de poco oscurecería. La costumbre entre los habitantes del pueblo obligaba a la muchacha a caminar de regreso a casa antes de que el anochecer la sorprendiera. Pero Columba prefería ignorar las historias de brujas y aparecidos que contaban las ancianas con el fin de atemorizar a los jóvenes, ya que para ella no eran más que chismes y habladurías. Ya de regreso, para cortar camino, debía atravesar el camino real entre magueyes y árboles, un sendero bastante solitario. Estaba junto a un terreno pedregoso y húmedo, el único de la zona. Por lo mismo, los árboles eran grandes e imponentes, y la sombra, incluso a plena luz del día, obstaculizaba la visión de la mirada más aguda. Decían las ancianas que ahí se reunían las brujas para realizar sus aquelarres, y que a diferencia de otros lugares, no aparecían como bolas de fuego volando por los cielos. Sencillamente aparecían entre risas estruendosas y alaridos horribles. Se contaba que estas brujas eran mujeres maliciosas y amargadas, que jamás habían podido concebir ni formar una familia, y por lo mismo habían enloquecido y cometido horribles crímenes contra todo el pueblo. Muchos inocentes fallecieron por este motivo en ese lugar, y la desgracia cayó sobre todos los habitantes, pues contaban que las brujas no solo deseaban arrebatar a los niños de sus padres, sino que también odiaban a las mujeres que daban a luz. Aprovechaban cuando las madres se quedaban dormidas, amamantando a sus pequeños para quitarles la vida. Aparecían en forma de serpientes, bajaban por el techo, retiraban al pequeño del pecho de su madre, y entonces bebían su leche y después le quitaban la existencia. Iba Columba recordando todas estas historias cuando llegaron a la entrada de su pueblo, y notó que el sol ya había desaparecido en el horizonte. El camino oscurecía más a cada paso. De pronto, sintió como la pequeña se le resbalaba de entre los brazos. La envolvió con el rebozo y la amarró a su cuerpo. Sin embargo, la niña se volvía a resbalar. Columba insistía en sujetarla fuertemente contra su cuerpo, pero parecía como si alguien estuviera jalándola. La pequeña comenzó a llorar muy fuerte y se puso a patalear sobre su espalda. Su hermana mayor volteó la mirada y notó que andaban por el lugar donde se hacían los aquelarres. Sintió un miedo espantoso, bajó la mirada, rezó todas las oraciones que recordaba y corrió sin descanso hasta salir del camino. Su hermana había dejado de llorar, parecía desmayada. Columba redobló el paso llorando y maldiciendo a las brujas. Llegó a su casa espantadísima, bajó a su hermana, y al abrir el rebozo la encontró sin vida, con las manitas arañadas y dobladas, la cara ensangrentada y el cuello cortado de una forma extraña. Toda la familia se quedó horrorizada. Dicen que Columba enloqueció aquella noche, que su cordura se la llevaron los primeros rayos del sol. Las historias de las ancianas no deben tomarse a la ligera, pues la oscuridad esconde secretos infinitos que no podemos imaginar siquiera. Las brujas pueden existir incluso en aquellos lugares donde no creemos encontrarlas. Son tan viles que sus almas pueden llenarnos de horror y soledad ahí mismo, en los lugares que siempre creímos seguros y salvos, como refugio de nuestra cordura.
Fue en el año 2013, aún no olvido este episodio que solo de recordar me da un escalofrío que corre mi cuerpo. Soy sepulturero o panteonero, como quiera decir la gente. Trabajo honrado pero lleno de misterios y cosas extrañas que pasan aquí, en el cementerio. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua, o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí al Campo Santo. A veces nos ganamos un dinerito extra pintando tumbas, acarreando agua, o lo que nos pida la gente que viene a visitar a sus deudos aquí en el Camposanto. En una ocasión mi esposa enfermó, y no completaba para comprar las medicinas. Me sentía desesperado. Ese día llegó una señora a visitar a su padre fallecido, y fui con ella a ponerme a sus órdenes. Le pregunté si quería algún servicio para la tumba. Me dijo que no, y le volví a insistir. Nuevamente dijo que no. Entonces le expliqué de mi insistencia, que tenía a mi esposa enferma y quería completar para las medicinas. Bueno, está bien, me dijo. Lava la tumba. Al terminar, en broma le dije, ya quedó bien bañado su papá. Ella sonrió y sacó un billete de 200 pesos. Tómalos, para que compre las medicinas de tu esposa. Le di las gracias y ella me dijo, mira, cuando tengas una necesidad fuerte, préndele una veladora a los difuntos y te irá bien. Sacó un billete de 20 pesos y me dijo, mañana le puedes poner una a mi papá. Le dije, desde luego, señora. Ella se marchó y yo también. Eso hice por un tiempo. Le ponía veladoras a los difuntos y me iba bien. Cada vez lo hacía menos. Y con el tiempo ya había dejado de hacerlo. Mis hijos crecieron. Uno tenía 7 años y otros 4. El grandecito estaba a primer año de primaria. Y el otro en el kinder, y les compré sus uniformes, mochilas, zapatos, y me quedé sin dinero, y todavía faltaba la lista de útiles que eran otros 400 pesos, y no los tenía. Esa semana casi no había ido gente al cementerio, 1 o 2 personas si acaso, pero nadie quiso el servicio extra que ofrecíamos. Un viernes antes de llegar al panteón me acordé del consejo que me había dado la señora años atrás, lo de ponerle una veladora a los difuntos. Compré una y se la puse al papá de ella, rezándole y pidiéndole por la necesidad que tenía. Transcurrió el día y nada. Dieron las 5:30 de la tarde y me senté en una jardinera, desconsolado. Ese día nadie vino a visitar a sus difuntos. Me quedé pensativo de cómo hacerle con los útiles, y dije entre mí, ¡ay, lo de la veladora hoy no funcionó! Miré el reloj y ya eran las 5:45 de la tarde. Mi salida es a las 6 de la tarde. Me levanté para irme, y fue cuando escuché un ruido de motor que se acercaba. Era una camioneta roja, de donde bajó un joven no mayor de 30 años, piel muy blanca, cabello oscuro quebrado. Vestía una camisa a cuadros de manga larga arremangada, jeans y botas vaqueras, y tenía una sonrisa de buena persona. Me acerqué y le dije, ¿le puedo ayudar en algo, joven? Sí, ayúdeme a bajar esto. Bajamos de su camioneta 4 cajas de cerveza, botana, una hielera y 2 bolsas de hielo. Caminó hacia una tumba tipo mausoleo y con una llave abrió la reja. Me dijo, aquí ponga todo, mi buen amigo. Y fue lo que hice. ¿Algo más, patrón?, le pregunté. ¿Le traigo agua o algo que ocupe? No, gracias. Sacó su billetera y me dio un billete de 500 pesos. Pero, patrón, no tengo cambio, le dije. Aún recuerdo sus palabras con esa gran sonrisa. Déjalo así, son para ti. Le agradecí muchas veces y me retiré del lugar contento y pidiendo perdón por no creerle al papá de la señora que me dio el consejo. El sábado en la mañana me mandó llamar el administrador y vi que estaba con unas personas en la tumba donde un día antes se bajó el joven con las cervezas. Al verme me mandaron llamar y me preguntaron, ¿ayer tomaron cerveza aquí ustedes? A lo que contesté, no, patrón, ¿cómo cree? Ayer vino un joven en una camioneta. Se lo comencé a describir físicamente. Al hacerlo, vi que una señora que venía con ellos comenzó a sentirse mal, y la ayudaron a sentarse. Yo no entendía qué pasaba, pero les dije otra vez, yo no fui, patrón, ni dinero traía, hasta que el joven me dio 500 pesos, y con eso voy a comprar los útiles a mis hijos. Algunos comenzaron a llorar y en eso me dijo una joven sacando su celular. ¿Fue él? Me mostró una fotografía y vi que era el mismo joven. Ándele, ese mero fue. Si quiere llámele para que le pregunte y vea que sí fue él, le dije a ella.
Él es mi hermano, pero ya tiene 2 años de que falleció. Hoy vinimos a visitarlo porque es la fecha de su cumpleaños. Me empezó a dar vueltas la cabeza. También me sentí mal, y más al momento que sacaba los botes vacíos de cerveza y basura de adentro de esa tumba. Berta es una persona de 80 años de edad, una linda ancianita que a pesar de los años mantiene una lucidez mental envidiable. Una tarde que acudí a visitarla me contó cómo por mucho tiempo pudo seguir en contacto con su mascota, un pequeño perro que la acompañó día y noche durante 5 años. Una mañana al salir de misa, Berta vio cómo un hombre dejó abandonado a un perrito dentro de un bote de basura, que se encontraba sobre la calle de la iglesia a la que asistía los domingos. A pesar de que ella quiso caminar más aprisa para reprocharle su actitud, resultó imposible. Sus nobles sentimientos la llevaron a recoger al perrito y llevarlo a su casa. Aunque con cierto descontento, su hija y nietos, que vivían en el mismo lugar, terminaron por aceptar que se quedara tras poner como condición principal que el perro no anduviera por todos lados, es decir, que se mantuviera dentro de la recámara de Berta. Desde el principio ella cuidó al perrito con mucho cariño. Le puso el nombre de Moscato y le enseñó que no debía salir de su cuarto, a menos que ella lo llevara a la calle o al patio. Le compró un recipiente para su agua y otro para sus croquetas, y le acondicionó un lugar donde aprendió a hacer sus necesidades. La mascota parecía entender la situación y jamás dio motivo para que hubiera dificultades con los otros habitantes de la casa. Berta aseaba su recámara y mantenía todo el lugar limpio, así como todos los utensilios de Moscato. Lo sacaba a pasear un rato por la tarde y cuando era necesario lo llevaba con el veterinario para una revisión, además de que lo bañara y le cortara el pelo. El perro tenía un buen comportamiento, a excepción de cierta mala costumbre. Por las mañanas, Berta le servía sus croquetas y cuando la mascota se las comía todas, le gustaba arrastrar su comedero, haciendo ruido durante algunos minutos. Después sujetaba el recipiente con su hocico y lo ponía en el lugar donde su dueña acostumbraba colocarlo. Esto sucedió todos los días durante los 5 años que el animalito vivió con Berta. Fue precisamente un día en que la ancianita llevó a su mascota al veterinario, cuando ésta escapó y corrió sin rumbo, de modo que no percibió que un auto venía por la avenida. El perro fue golpeado por el automóvil, dejándolo tirado y lastimado. Berta pidió ayuda y lo llevó hasta el lugar que era su destino. Llegó con el veterinario, quien después de revisarlo le comunicó a doña Berta que su mascota estaba sufriendo mucho, ya que tenía daños internos muy graves. Lo mejor sería dormirlo. El gran cariño que Berta sentía por su perrito hizo más difícil la situación. Pero al final terminó por aceptar que fuera sacrificado, pues podía ver lo que estaba padeciendo. Le encargó al veterinario que hiciera todo lo necesario para que Moscato fuera sepultado, y se fue de regreso a su casa. Trató de ser fuerte y guardó en una caja todos los objetos que pertenecían a su mascota. Cuando tuvo oportunidad la tiró a la basura, tratando de deshacerse de todo lo que le recordara a su fiel y gran amigo Moscato. Parecía que todo iba a ser así. Pero pronto se empezaron a escuchar ruidos en su recámara. De alguna manera no le asustaba tanto, porque los escuchaba por las mañanas. No lograba identificar bien de dónde provenían, pero se le hacían conocidos. Al ver que no cesaban, empezó a pensar que posiblemente era el espíritu de su esposo que había fallecido hacía muchos años, que a lo mejor quería decirle algo. Una mañana se armó de valor e hizo una cita con una médium que le había recomendado una amiga. Aunque con miedo, se presentó, pues casi estaba segura de que escucharía o sabría algo de su esposo fallecido. Por increíble que parezca, ella me dijo que en el momento en que la médium pidió la presencia de quien hacía los ruidos en la recámara, solo se escucharon los ladridos de un perro. Inmediatamente la ancianita reconoció a su mascota y le dijo: ¿Eres tú, Moscato? Como respuesta se oyeron otros ladridos. Berta está segura de que se trató de su querida mascota, y que los ruidos en su recámara son los mismos que el perro hacía con su comedero después de acabar sus croquetas. También ha dejado de preocuparle que pudiera ser su esposo quien quería darle un mensaje.
Me casé a los 23 años en el mes de agosto. Al casarme me hicieron mi boda en grande. Como aún trabajaba, invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante en mi vida. Justo después de mi boda, al pasar tan solo 15 días, comencé a sentirme mal físicamente. Sentía un dolor muy fuerte en la cintura, como si trajera una prenda de vestir muy ajustada. Tanto era lo que sentía que respiraba con dificultad, y decidí usar batas sueltas pensando que esto me podría ayudar. El dolor cada vez era más fuerte que me impedía levantarme. Me lo pasaba acostada, y cierto día, ya noche, vi justo al lado de mi cama a una mujer vestida totalmente de negro, de pies a cabeza. Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color. Y le grité a mi marido. Le dije: «Ven, mira quién está aquí a mi lado. No distingo su rostro». Él entró y revisó el cuarto y me respondió: «Tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie». Al día siguiente intenté ponerme de pie y dirigirme al sanitario, y al lograr pararme, intenté dar un paso y sentí un dolor inmenso en el vientre, y al colocarme las manos en el vientre, sentí cómo se desprendía algo adentro, y empecé a tener una hemorragia muy fuerte, y me llevaron inmediatamente al hospital de zona. Me dejaron internada 8 días para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dieron de alta, y volví a mi casa, pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto empecé a perder peso rápidamente. Como yo no tenía cambio alguno y no podía ya valerme por mí misma, decidimos irnos a vivir a casa de mi madre para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba. Yo seguía muy mal, hasta perdí movilidad de la cintura hacia abajo. Ya pesaba solamente 25 kilos y me la pasaba acostada con un rosario en mis manos. Como dormitaba constantemente por lo débil que estaba, cada vez que me despertaba rezaba y le pedía a Dios que, si era su voluntad, me dejara vivir, que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas. Y hasta el conocimiento perdía constantemente. Mi hermano en ese tiempo vivía al lado de casa de mi mamá. Era su vecino, y cierto día llegó su suegro, don Pedro, a preguntar por mi salud, y al ver a mi hermano muy preocupado por mí le comentó: «Mira, hijo, tu hermana se ve muy mal, y no han encontrado los médicos el motivo de su enfermedad. Si ustedes no buscan otro tipo de ayuda, de esa cama ya no se va a levantar, y ella va a fallecer. Mira, yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco. No pierden nada al ir con esta persona para que la revise». Le comentan a mi marido, y él, ya desesperado porque en el hospital de zona ya no me querían recibir, decidió hacerle caso a don Pedro. Mi mamá en ese momento empezó a cubrir con hules y toallas el asiento trasero del auto, y mi marido me envolvió en sábanas, me cargó y me subió al auto de don Pedro. Íbamos mi mamá, mi marido, don Pedro y yo. En el camino platicaba que en ese lugar a donde nos dirigíamos lo conocía porque había llevado a mucha gente a consultar. Don Pedro era taxista. Llegamos al lugar ya muy tarde, pasaban las 11:30 de la noche. Era en el municipio de Las Petacas. Llegando me pasaron a un cuartito con un catre y ahí me acostaron. Y al empezar a revisarme me dijeron: «Te casaste en agosto, ¿verdad? Y de esto ya va a ser 1 año. Solo faltan 4 días para tu aniversario, ¿cierto? Y en el mismo mes empezaste a sentirte mal, ¿verdad?». Yo a todo contesté que sí. «Te tienen placiada. Si no hubieras venido hoy, en 4 días ya hubieras fallecido». Empezó a rezar oraciones muy bonitas mientras me rociaba un spray con olor a rosas, desde la cabeza hasta los pies. Y me dijo: «Ahora te vas a levantar». Y yo respondí que no podía, que no tenía movilidad de la cintura hacia abajo. Y me dijo: «Sí vas a poder». «Claro que vas a poder, inténtalo». Me quitaron las sábanas en las que yo iba envuelta, y esta persona me dijo: «A ver, levántate». Ya como pude logré pararme tambaleándome, pero pude. Empezó a pasarme un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de cabeza a pies, por el frente y por la espalda. Y me dijo: «¡Qué barbaridad! Los médicos no lograron ver la enfermedad porque estaba bien tapada. Esto es debido a que algo te dieron de comer poco a poco.
y esto se endureció como una roca en tu estómago. Y las hemorragias van a pasar, pero vas a empezar a arrojar eso que traes en tu interior. Y en 15 días quiero verte de nuevo, y vendrás caminando por tu propio pie. Y al día siguiente de que me revisara la señora, yo ya me podía parar y me podía valer por mí misma. Y efectivamente, a los 15 días regresé y yo iba caminando. Y me dijo que esto me lo había hecho una compañera del trabajo a la cual yo consideraba mi amiga. De hecho, comíamos juntas a diario en el trabajo, y que ella por envidia quería mi puesto de trabajo, y que siempre estuvo enamorada de mi marido. Y sobre todo, ella hubiera querido que aquella boda tan bonita hubiera sido de ella. La señora que me curaba no me cobraba las consultas. Me dijo, hasta que te dé de alta. Y esto pasó hasta 3 meses después, al estarme checando. Y la última vez que fui me dijo, ya estás embarazada, ya estás totalmente curada. Y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho, e irradias luz, y deslumbras a mucha gente. Así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado en quien confías, para que no te vuelvan a atacar. Tal vez les parezca muy larga mi historia, y a algunos hasta aburrida, pero era necesario contarla con detalles para que tengan cuidado con las amistades, y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentren cura para la enfermedad. El área de urgencia siempre ha sido un lugar lleno de historias de mucho dolor y casos tan irreales que si no los hubiera visto no los creería. A veces lo peor de la miseria humana entraba por las puertas de la recepción y me estremecía de ver todos esos casos. Con el tiempo te acostumbras a todo, pero hubo una ocasión en que todo eso cambió. Cierto día entró de emergencia una mujer con su hija, una pequeña de 3 años. La niña tenía fiebre alta y presentaba convulsiones debido a un cuadro grave de neumonía. Tristemente, y a pesar de haberle suministrado los tratamientos necesarios, la menor falleció. Ese caso en particular nos tocó fibras sensibles a todos los que atendíamos a las niñas, por la situación de marginación, quizá o por la empatía de todos los que teníamos hijos. Nos sentimos identificados. No era la primera vez que fallecía un paciente irremediablemente, pero este en particular no dejó un sentimiento de impotencia y tristeza. Al paso de los días, el caso aún nos entristecía, y a menudo hablábamos de él. En ese lapso se comenzó a correr el rumor de que la niña se aparecía en los pasillos del área de urgencias y los consultorios. Muchos compañeros médicos y personal de intendencia afirmaban que podían a veces ver cómo se asomaba por entre las esquinas, y a veces pasaba corriendo rápidamente por el pasillo, causando estupor y miedo a quien la veía. Pensamos entonces que quizá la niña no estaba descansando en paz por su repentino deceso. Otros, en cambio, no creían en nada de eso. Decían que solo eran cuentos para asustar a los residentes y al personal nuevo que llegaba de tanto en tanto. Una de esas personas era un joven residente que acababa de llegar a la clínica para hacer sus prácticas en el área de consulta. Cierta noche que nos tocó coincidir en la guardia, salió a tema el fallecimiento de la infante por neumonía al estar revisando expedientes viejos y casos recientes. Al ver el expediente de la menor, le fui contando cómo es que sucedió todo, el penoso fallecimiento y la subsecuente leyenda de que su espíritu aún rondaba los pasillos, en busca quizá de una luz que la condujera a su descanso eterno. El practicante, burlándose de mí y despotricando su escepticismo con soberbia, afirmó que los mentados fantasmas no existían. Con un gesto de impaciencia juntó los expedientes y los llevó a uno de los consultorios donde se archivaban. Iba caminando por el pasillo cuando escuchamos claramente el sonido metálico que hacen las gavetas de los archiveros al cerrarse. Y de pronto otro ruido que sonó como si uno de estos cayera al piso. El residente se adelantó en tanto yo juntaba los demás folders. Luego de un rato vi salir al joven del consultorio, e iba a pasos lentos, con el rostro pálido y una expresión de pánico que lo hacía tener los ojos bien abiertos, y sudando copiosamente, a pesar del clima frío que imperaba en el ambiente. Al verlo le pregunté qué le sucedía, y se dejó caer en una de las sillas metálicas de la estación de enfermeras donde estábamos. Me miró con unos ojos bien abiertos y con una voz entrecortada me dijo que la había visto. «Acabo de ver a la niña.
dijo casi en voz baja y nervioso. Tal vez era la hija de algún compañero, le contesté, aunque sabía que eso era imposible. No permitían llevar niños y menos al turno. No, te juro que la vi. Era la misma del carnet del expediente. Mismo rostro y mismos ojos tristes. Cuando entré al consultorio vi que todos estaban en orden y apenas iba al archivero cuando de pronto asomó su cabeza por entre los archiveros, mostrándome un rostro pálido y con esa expresión de tristeza que me dejó abrumado. Así como la vi, se pasó enfrente de mí como si nada, y rápidamente, como si fuera levitando, desapareció ante mis ojos. Me quedé petrificado sin saber qué hacer. Mi mente se nubló hasta que te vi aquí. Sin saber qué decir o hacer, también empecé a sentir temor, y decidimos no llevar los archivos a esa área, y nos ocupamos de otras cosas. El residente, por el susto que se llevó, fue al área de urgencias para atenderse de la impresión y la presión alta que le generó su encuentro con la niña fantasma. Ya no estoy en este hospital, pero compañeras y médicos conocidos que están ahí afirman que la han visto a menudo.